Hola a todos y a todas. Vamos con el último apartado de este primer tema, el concepto de estructura. Definíamos en el primer apartado del tema el concepto de organización como la combinación de los medios humanos y materiales disponibles en función de la consecución de un fin, según un esquema preciso de dependencias e interrelaciones entre distintos elementos que la constituyen. Este esquema de dependencias e interrelaciones es lo que llamamos estructura organizativa. De esta definición se deduce claramente que tiene una importancia decisiva la configuración del esquema de dependencias e interrelaciones para la consecución de los objetivos de la organización. Para alcanzar los objetivos es necesario estructurar la organización de acuerdo con esos objetivos y la situación y condiciones específicas en que se encuentra la misma. Recordad que en el apartado anterior, al hablar del proceso de diseño de la estructura, empezábamos con la fase de formulación de la misión y los objetivos. No obstante, la estructura organizativa no es la organización, no coincide ni se identifica con ella. Es solamente un instrumento a través del cual la organización puede realizar sus objetivos. En cuanto a instrumento, la estructura no nace espontáneamente, sino que se crea por la dirección, siguiendo un proceso razonable, lógico. Tal proceso lleva a definir las actividades a desarrollar para lograr los objetivos, las personas que deben realizarlas, concretamente los puestos necesarios, puestos de trabajo necesarios, los recursos y los medios a emplear, las relaciones entre los puestos, las unidades de la organización, los sistemas y los procedimientos para el mejor desarrollo de las actividades y el mejor empleo de los recursos. La estructura de una organización, de acuerdo con lo que vimos en el apartado anterior, es el resultado de un conjunto de decisiones tomadas por sus responsables, las cuales pertenecen al ámbito de la diferenciación y de la integración. En este contexto, el proceso para la construcción de la estructura empezaría con el diagnóstico de la situación que afecta a la organización o diagnóstico de la estructura. A continuación, se continúa con una primera fase efectiva de diseño que consistirá en subdividir en una serie de tareas todo el trabajo necesario para alcanzar los objetivos de la empresa. Esta primera fase está vinculada a lo que llamamos diferenciación, decisiones de diferenciación. Se seguirá con una segunda fase también de diferenciación que consistirá en agrupar las tareas en puestos de trabajo y estos a su vez en unidades, siempre sobre una base lógica que tenga en cuenta la homogeneidad de las distintas operaciones, las capacidades individuales y los medios necesarios para realizarlas. Esta fase podría concretarse en un gráfico ahí recogido que viene a representar algunos aspectos de la estructura formal y que llamamos organigrama. El propósito de la diferenciación se encuentra en generar y aprovechar ventajas asociadas a la eficiencia como consecuencia de la aplicación de los principios clásicos de especialización y división del trabajo. La diferenciación se desarrolla en dos direcciones complementarias: la horizontal, la cual se traduce en el empleo del parámetro agrupación de unidades o departamentalización, y la vertical, la cual supone el uso del parámetro de descentralización, cuestiones que veremos más adelante. Finalmente, en una tercera fase que llamaremos de integración, estableceremos las relaciones que cada persona, puesto de trabajo y unidad debe mantener con las restantes partes de la estructura. Supone hacer uso de determinados parámetros de diseño, tales como directivos integradores, la formalización del comportamiento o la planificación de acciones. La integración se puede definir como el proceso encaminado a lograr la unidad de esfuerzo entre las distintas personas y unidades organizativas. Con ella se pretende coordinar los esfuerzos de las distintas partes para garantizar la ejecución efectiva de la tarea básica y lograr el cumplimiento de los objetivos generales. El resultado del proceso que hemos descrito es la estructura organizativa.
Tal y como señalan De la Fuente y otros, hay que definirla poniendo el acento no solo sobre el aspecto de la ordenación de las distintas unidades y de las actividades a ellas atribuidas, sería la vertiente estática del proceso, sino también y sobre todo sobre su aspecto dinámico, de red de relaciones y comunicaciones entre los distintos elementos. Red que no se limita a las relaciones entre individuos y entre grupos, sino que comprende los procedimientos, los sistemas, los flujos de trabajo y los procesos de decisión. La estructura organizativa, como resultado de este proceso fundamentado en decisiones de diferenciación y de integración, se define como esquema formal de relaciones, comunicaciones, procesos de decisión, procedimientos y sistemas dentro de un conjunto de personas, unidades, factores materiales y funciones con vistas a la consecución de los objetivos. Como ya dijimos en el apartado anterior, la estructura formal es un elemento fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado en la organización en el que las actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al logro de los objetivos organizacionales. De acuerdo con Kast y Rosenweis, podemos señalar que el contenido o el ámbito del concepto de estructura abarca los siguientes elementos o aspectos: el patrón de relaciones entre individuos, grupos o departamentos y de obligaciones formales. Esto queda plasmado, por ejemplo, en un organigrama y en un manual de descripción de puestos. La forma en que las tareas o actividades son asignadas a personas y o departamentos. Comprende el manejo de parámetros de diseño en el contexto de la diferenciación. La forma en que las tareas o actividades separadas son coordinadas. Guarda relación, esta vertiente de la estructura, con aquel conjunto de parámetros vinculados a las decisiones de integración. Las relaciones de poder, de estatus y jerarquías dentro de la organización. Hace referencia, pues, este aspecto a las líneas formales de autoridad, es decir, al sistema de autoridad que se implanta en la organización. Por último, las políticas, procedimientos y controles formales que guían actividades y relaciones de la gente en la organización. A pesar de que estamos haciendo referencia al concepto de estructura desde su vertiente básicamente formal, resultado de las decisiones meditadas, pensadas de los directivos y que queda reflejada, por ejemplo, en organigramas y manuales de organización, debemos señalar que en cualquier organización también existe una estructura informal. Efectivamente, en toda organización existen relaciones entre las personas que no han sido previa y conscientemente definidas por los directivos y que responden básicamente a las necesidades de relación entre los individuos que entran en contacto en su trabajo. Ambos tipos de estructura organizativa forman parte de la misma realidad indisociable y complementaria. Por ello, tal y como queda reflejado en la figura, la estructura real de la organización resulta de la combinación de los aspectos formales e informales, siendo imposible en la práctica la separación de los mismos, salvo simplemente con propósitos analíticos. Para terminar con este apartado, aquí os dejo una tabla que recoge las diferencias entre los dos ámbitos de la estructura de una organización en términos de origen, objetivos, representación y comunicación, también autoridad. Continuaremos seguidamente con el tema 2, en el que trataremos de explicar cómo funciona una organización.